tiene cuántos momentos, lo que es la contracción isovolumétrica, y después se continúa con qué cosa, con la eyección. Una vez que el corazón ha bombeado sangre, ¿qué debe hacer? Descansar, y empieza la relajación isovolumétrica. Esa relajación isovolumétrica va a hacer que ese ventrículo cada vez pierda o sea, empieza a relajarse, la presión cae, hasta que llega un momento de estar casi en cero. En ese momento empieza, ¿qué cosa? El llenado. El llenado, que en un primer momento es un llenado rápido, ya sabe por qué, después se continúa con un llenado lento o diastasis, y finalmente solo ahí empieza la aurícula a trabajar un corto periodo, que es la contracción auricular. Entonces ya tenemos nosotros más o menos los fenómenos mecánicos que van a suceder y entender parte de lo denominado. Ahora agreguemos a esto el electrocardiograma. Poco a poco lo van a ir entendiendo esto. Este es el electrocardiograma, que básicamente tiene una primera onda pequeña, que es la onda P. La onda P, ¿qué significa? Es la orden eléctrica para que la aurícula se contraiga. La onda P es la activación de la aurícula para que se contraiga. Recuerden que la orden eléctrica debe ir antes de la mecánica. Entonces, ¿dónde debe ir la onda P? Pues en mi gráfico, mi onda P tiene que estar antes que la aurícula se contraiga mecánicamente, porque primero es el fenómeno eléctrico, después sigue el mecánico. El complejo QRS, que es lo más grande que se ve en el electrocardiograma, este complejo QRS, es el que da la orden para que el ventrículo se contraiga, para que el ventrículo entre en sístole. ¿Dónde debe estar ese complejo QRS? Que es la activación del ventrículo. Tiene que estar justo antes que empiece la sístole del ventrículo. O sea, antes que empiece la contracción isovolumétrica, justo ahí tiene que estar el complejo QRS. Y finalmente la última onda que se ve en el electrocardiograma acá es la onda T. La onda T, ¿qué es? Es la orden eléctrica para que el corazón descanse. Es la orden eléctrica para que el corazón entre en diástole. Y entonces lo que vamos a tener es que la onda T tiene que estar acá. La onda T tiene que estar acá, justo antes que empiece la relajación isovolumétrica. Recuerden que primero va lo eléctrico, después va lo mecánico, hemodinámico y somático. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que si bien ya hemos integrado el fenómeno eléctrico al mecánico, ahora veamos cómo se comportan las presiones, el fenómeno hemodinámico. Entonces vean ustedes, acá yo voy a tener nuevamente el ciclo cardíaco, acá está la sístole, contracción isovolumétrica, eyección, la diástole, que empieza con la relajación isovolumétrica, llenado rápido, lento, que está repetido acá, y finalmente la contracción auricular. Pues bien, ¿en qué momento el ventrículo prácticamente llega a estar con una presión muy cercana a cero? Al final de la relajación isovolumétrica, al final de la relajación isovolumétrica, la presión trata de estar casi en cero. Nunca va a ser cero, ¿por qué? Por el volumen residual. Los 50 mililitros que quedan generan una pequeña presión, pero está muy cerca de cero. Muy bien, empieza el llenado del ventrículo. Y el ventrículo se llena en forma rápida, llenado rápido, 70% pasa acá, y le entrega un poco de volumen, pero también de presión. Entonces sube pues 2, 3, 4 milímetros de mercurio. Después viene el llenado lento. El 10% va a pasar, casi no va a variar mucho porque es muy poco. 7 mililitros es muy poco, entonces más o menos vamos a tener la curva de presión durante la diastasis o llenado lento, que casi no cambia. Muy bien, hasta ahí ha pasado el 70 y el 10%, 80%, falta un 20%, y eso es producto ya de la contracción de la aurícula. La aurícula se contrae y finalmente le da ese cachito que faltaba del 20%, y que hace pues de que el ventrículo tenga una presión de 5 milímetros de mercurio, no más. Pero todo esto ha sido diástole. Ya una vez que el ventrículo está totalmente ya lleno con los 70 mililitros más los 50, 120, ya en ese momento dice, ahora tengo que trabajar
y la presión empieza a subir rápidamente con la contracción isovolumétrica. Empieza rápidamente a subir la presión. Pero todavía no alcanza el de la arteria. En el momento en que alcanza la arteria empieza a tener el fenómeno de eyección, máxima eyección, eyección reducida, y después empieza a relajarse el ventrículo y la presión empieza a caer. Entonces vean ustedes que lo que estamos haciendo es ahora introducir la curva de presión. Introducimos la curva de presión. Entonces, en esta imagen, nosotros vamos a tener algo más. Acá tenemos nuestro electrocardiograma. ¿Dónde va la onda P? La onda P tiene que estar justo antes de ¿quién? De la contracción auricular. Correcto. ¿Dónde está el QRS? El QRS debe ir antes que empiece la sístole, antes que empiece la contracción isovolumétrica. Justo antes que empiece la sístole, esta es la orden eléctrica para que el corazón trabaje. ¿Y dónde está la onda T? La onda T tiene que estar antes del basúlculo, antes de que empiece la diástole, porque esta es la orden de repolarización. Entonces yo voy a tener acá mi electrocardiograma, onda P, complejo QRS y onda T. Acá abajo vamos a tener nuestra sístole, contracción isovolumétrica, eyección, nuestra diástole que empieza con la relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento, contracción auricular. Y en la parte inferior tenemos la curva de la presión dentro del ventrículo. Y finalmente, cuando la sangre trata de regresar del ventrículo hacia la aurícula, o sea, al inicio de la contracción isovolumétrica, la presión dentro del ventrículo sube, le gana de la aurícula y la sangre va a tratar de regresar. En ese momento se va a cerrar la mitral y la tricúspide. Y en ese momento que se cierra la mitral y la tricúspide se va a producir el primer ruido. Cuando ya el corazón ha terminado de bombear sangre, el ventrículo se empieza a relajar, la sangre trata de regresar y se va a producir el segundo ruido cardíaco. Entonces, si ustedes ven de esa manera el ciclo, vamos a tener que primero va el fenómeno eléctrico que precede al mecánico y el mecánico al hemodinámico y el hemodinámico al sonido. Y es lo mismo que hemos tratado de eléctrica. Vean cómo se integra todo al final y es una cosa bastante simple. Entonces, cuando ustedes vean toda esa gráfica, lo mismo. No es nada complicado. Solamente que ahí han mezclado lado derecho con lado izquierdo. Si ustedes no practican eso por separado, fácilmente van a entender todo el ciclo. ¿Lo entienden? Yo sí lo entiendo, pero yo no sé si ustedes pueden captar. Esto es nada más cuestión de hacer su curva, entender un poco y no es tan complicado entender el ciclo. Bien, esa es la primera parte en relación a lo que es el ciclo cardíaco y ahora lo que vamos a ver es la presión arterial. Sí. La presión arterial desde el punto de vista hemodinámico viene a ser un equilibrio entre el contenido, que es la sangre, y el continente, que son las arterias. Entonces, ese equilibrio entre contenido y continente es lo que expresa la presión arterial. Pero en realidad la presión arterial es una fuerza que traduce esta relación continente-contenido, pero es una fuerza que ejerce el volumen sanguíneo sobre las paredes, en este caso de las arterias, que se llama presión arterial. Hay presión venosa, pero lo que vamos a ver es presión arterial. Al principio, este clérigo inglés lo que hacía era introducir un catéter en el cuello de los caballos y veía cómo la fuerza de la sangre elevaba pues a una altura este capilar o tubo que ponía, y eso era lo que expresaba la fuerza de la sangre dentro del animal. Así es como se empezó a estudiar la presión. Uno evaluaba el pulso de las arterias y veía que con fuerza el pulso crecía y después disminuía. Pues a este inglés se le ocurrió introducir un catéter en el cuello del caballo y medía la presión.
Pues bien, eso se ha mantenido por mucho tiempo. Y esto era algo cruento, porque es algo sangriento. Cuando se trataba de hacer en personas, esto ya era pues más complicado, hasta que finalmente Riva-Roche crea una manera de evaluar la presión a través del esfigmomanómetro. Pues ya estamos hablando casi de 1900. ¿Y qué es lo que hacía Riva-Roche? Lo que hizo Riva-Roche es utilizar un aparato en donde tenía la columna de mercurio, que servía para medir la presión. Después tenía un brazalete, que es lo que se ponía en el brazo. Y finalmente una bombilla o perilla, que es lo que uno insufla para que en el brazalete suba la presión y comprima la arteria braquial. Este método, si bien se utilizó, solamente evaluaba la presión sistólica, la presión de la fuerza. Lo que más o menos se hacía con el caballo, pero que acá se podía hacer a través de su esfigmomanómetro de Riva-Roche. Él podía captar la presión arterial máxima o sistólica. Pero recuerden que la presión tiene dos partes, la máxima y la mínima. Él contribuye con la parte sistólica y en el año 1905, Korotkov, un investigador ruso, lo que hace más bien es establecer la presión diastólica, porque él utilizaba en aquel momento Korotkov empezó a usar el estetoscopio para escuchar los ruidos. Y entonces él empezó a escuchar unos ruidos cuando se hacía esta técnica de Riva-Roche, y él estableció finalmente la presión diastólica. Cuando ya el último ruido de Korotkov ya no se escucha, el quinto ruido, prácticamente el flujo vuelve a ser laminar después de la compresión del brazalete. Entonces ya no hay ninguna turbulencia dentro de la arteria, y entonces a eso se denomina la presión diastólica. Y de esa manera es lo que ahora conocemos, la presión arterial, con su componente sistólico máximo y el componente diastólico o mínimo. Entonces, esos son los que contribuyeron precisamente a lo que ahora nosotros usamos. Ahora, de acuerdo a la ley de Poisson, lo que dice es que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la presión de la sangre e inversamente proporcional a la resistencia. Y de acá, sencillamente, por una regla de 3 podemos despejar la presión arterial. ¿A qué es igual la presión arterial? Flujo por resistencia. Y ahí sale. De la ley de Poisson sale precisamente este concepto, que es lo que hasta ahora sigue siendo vigente. La presión arterial, si queremos expresarlo matemáticamente, es el producto del volumen sanguíneo, del volumen en un minuto, multiplicado por la resistencia vascular periférica o sistémica. Entonces, esta presión arterial, que también se puede decir que en vez de volumen minuto podemos decir gasto cardíaco, porque es lo mismo, 5 litros por minuto es el gasto cardíaco, o el volumen minuto, que no es un término muy frecuente, pero sí gasto cardíaco multiplicado por la resistencia. Entonces, el gasto cardíaco es 5 litros por minuto y la resistencia es de 20 milímetros de mercurio por litro por minuto. Si ustedes multiplican eso, nos da la presión arterial media. La presión arterial media es de 100 milímetros de mercurio. Acá yo no estoy hablando ni de máxima ni de mínima, ni de sístole ni de diástole, estoy hablando de presión arterial media. Esta es la verdadera presión con la cual un tejido, un órgano se perfunde. Recuerden que hay un momento sistólico máximo y después hay un diastólico. Hay que integrar ambas para tener un promedio. Eso es lo que se llama la presión arterial media, que debe estar alrededor de 100 milímetros de mercurio. Pues bien, entonces si nosotros tenemos estos elementos que nos van indicando qué es la presión arterial, esto es el producto del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Eso es el principio que nosotros debemos tener. Pues bien, estadísticamente y epidemiológicamente se han ido controlando las cifras de presión y a lo largo de los años han seguido a la gente y han ido viendo a partir de qué nivel de la presión empieza a haber un riesgo de que la gente se infarte, se muera del corazón por un ataque cardíaco. Es una cuestión en el tiempo.
Entonces lo que ha sucedido es que estos son productos de trabajos de larga evolución. Entonces aparecen lo que se llaman las guías. Esta es la guía que nos rige para el caso de América. Esta es la guía del Joint National Committee, que es el JNC 7 del 2003, es ya antigua. El año pasado salió el JNC 8, pero no habla de valores, es solamente el JNC 8 de manejo de tratamiento médico. Eso es otra cosa. Lo que dice el JNC 8 es todo lo que dice el 7 se mantiene. Pues de repente alguien va a decir esto es antiguo. El 8 solamente habla de tratamiento y por eso no les vamos a enseñar eso. Esta es la guía que nos sirve a nosotros. De acuerdo a esto que se establece si el sujeto tiene presión normal o si es hipertenso. ¿El corte cuál es? 14,9. Esa es la cifra que ustedes deben recordar. A partir de 14,9 se habla de presión alta. Por debajo de 14,9 la presión es normal. Esa es la cifra que debemos recordar. Esta es la guía que nosotros tenemos de la escuela americana. Es una pésima guía, pero es la que tenemos que seguir. La mejor guía que seguimos los cardiólogos es la europea. Esta guía es muy cuestionada, pero eso ya es un problema ajeno a ustedes. Cuando les pregunten un examen, le van a preguntar esto. Estemos o no estemos de acuerdo, eso es lo que les van a preguntar. La guía americana. La europea es mejor, pero no se pregunten los exámenes. Entonces, ojo, esa es la guía que ustedes deben tener. El corte siempre para todas las guías es 14,9. Eso sí, a nivel mundial, la cifra de 14,9 marca lo normal del anormal. Eso sí está en todos lados. Los términos cambian, pero lo básico, 14,9 es el límite entre normal y presión alta. Pues bien, la presión tanto sistólica o diastólica van a variar dependiendo de ciertos factores. Recuerden que la sistólica es producto de la sangre que sale del ventrículo con fuerza. Entonces va a depender mucho del volumen sistólico. Va a estar en relación a frecuencia cardíaca, a la complacencia de las arterias. Mientras que la presión diastólica tiene otros elementos que van a regular el valor que debemos encontrar en determinado tipo de paciente. Entonces, la presión arterial sistólica va a depender primero del volumen sistólico, de la elasticidad de la aorta, de la capacidad de la aorta de recibir sangre y de la resistencia vascular que tiene. Esos son los tres elementos que depende la presión arterial sistólica. En cambio, la presión arterial diastólica depende de la resistencia periférica y de la distensibilidad del sistema, de todo el sistema arterial. Entonces, son determinados parámetros que van a regular por qué tenemos una presión máxima y una presión. Pero si bien, y eso les va a suceder, siempre les van a preguntar ¿cuál es más importante, la máxima o la mínima? La respuesta es la presión que nos interesa es la presión arterial media. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera presión con la que un tejido se perfunde. Y la presión arterial media es una integral de la máxima con la mínima. Ambos valores se integran y sale un valor. Eso se llama presión arterial media. Es la presión con la cual los tejidos reciben sangre. Esta integral es complicada hacerla. Entonces se usa una fórmula muy sencilla. 1/3 de la diferencial máxima menos mínima, y eso se suma a la diastólica. Por decir, yo tengo 120 con 60, 12 con 6. 120 menos 60, 120 menos 60 me queda 60. 1/3 de eso es ¿cuánto? 20. Eso le sumo a la diastólica, 60 más 20, 80. Estoy dentro del parámetro. Esa es la verdadera presión que nos interesa. Pero para eso hay que hacer la formulita. Generalmente hablamos, y en las máquinas están la máxima y la mínima. Eso, con eso se trabaja, con eso se educa, etcétera, etcétera. Pero esta es la verdadera presión con la cual un tejido se perfunde. Entonces, eso de decir que la máxima es más importante que la mínima no es tan real. Eso no es tan real. Lo real es la presión arterial media. Pues bien, así como existe esa presión arterial media, hay otro término que se denomina presión de pulso. Esto es un término más sencillo. La presión de pulso es nada más la diferencial de la máxima con la mínima. Esa presión de pulso realmente tiene una interpretación
Pues hasta ahora no se sabe con seguridad qué tan útil es la presión de pulso. Pero la presión de pulso es la diferencial de la máxima sistólica con la mínima o diastólica. Y que en promedio debe estar alrededor de 40 milímetros de mercurio. Entonces, por un lado, cuando se produce la salida de sangre y se produce este pico, eso es lo que viene a ser la presión arterial sistólica, y cuando el ventrículo ya se relaja y la arteria empieza a disminuir la fuerza que ha recibido del ventrículo, es lo que tenemos la presión diastólica. Pues bien, si bien se trata de decir que la diferencia de la máxima con la mínima depende del volumen, eso es verdad, depende, pero no todo es volumen, también depende de la distensibilidad de la arteria. Cuán elástico es la arteria. Entonces, realmente la presión sistólica con la diastólica o mínima representa a través de la presión arterial media el mejor parámetro para entender la perfusión de un tejido. Esta diferencia de máxima o mínima, que es la presión de pulso, no se traduce realmente con algo clínico, pero sí la presión arterial. O sea, esa es la verdadera presión que nos interesa. Pues bien, esta presión arterial va a estar regulado o controlado por 4 sistemas. El sistema nervioso, vegetativo, recuerden que esto es una cuestión autonómica, el sistema renina-angiotensina, el sistema de las quininas y finalmente el de los péptidos natriuréticos. Veamos en primer lugar el sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿cómo es que regula la presión? Pues lo primero que hay que entender es que la presión se regula a través de un arco reflejo. Eso ya han hecho en lo de reflejos, en la parte del sistema nervioso. En el reflejo es que yo, por ejemplo, toco una plancha caliente, inmediatamente retiro la mano sin haberlo pensado, es un reflejo. Pero para poder hacer ese reflejo yo tengo que tener un sensor que lleve la información hacia un centro, que no debe ser consciente. No es que yo toco la plancha caliente, miro mi dedo y digo, me estoy quemando, ay, y quito la mano. Eso es consciente. Así no se hace, yo toco y el mismo retiro, es inconsciente. El arco reflejo de la presión también es eso, es inconsciente. Debe haber, ¿qué cosa? Un punto que capte la información, después una vía que lleve la información hacia un centro, y ese centro va a dar una orden. Oiga, inmediatamente yo retiro la mano sin pensarlo. Todo esto es un arco reflejo, en donde voy a tener un sensor. Para la presión, el sensor se denomina barorreceptor. ¿Qué significa barorreceptor? Receptor de presión. Entonces yo debo tener un sensor de la presión en la arteria, que capte cuál es la presión en la arteria, y llevo la información hacia mis centros de la presión. Y esos centros van a generar una respuesta. Esto es un arco reflejo. Entonces yo voy a tener en este sistema, en este mecanismo, oiga, delegado, la próxima vez si me da facilidad traigo mi máquina y lo hago más rápido, porque así nunca vamos a terminar. ¿Qué es el delegado? ¿Se puede hacer eso? Porque cada vez que uno trae su máquina dice que uno se puede desconectar, no sé qué. Traten de ver eso, porque miren cuánto tiempo se pierde en estar haciendo. Bueno, recuerden siempre, la presión arterial es un arco reflejo. ¿Dónde están los sensores de la presión? En la arteria. ¿En qué arteria? Solamente en 2 sitios. Esta es la aorta que sale del ventrículo y acá tenemos el callado aórtico. Acá tenemos sensores de presión. ¿Cómo se llaman? Barorreceptores, receptores de presión. ¿Dónde están? Están en la adventicia, en la parte externa de la arteria. De tal forma que la fuerza con que sale la sangre en el callado aórtico hace que las paredes del callado aórtico se distiendan. Y eso es un estímulo para el sensor que está en la adventicia. Si la presión sube, rápidamente capta eso. Si la presión baja, igual lo capta. Y lleva la información a través del 10º par craneal hacia los núcleos de la presión en el tallo encefálico. Entonces capto la presión dentro del callado aórtico y llevo la información a través del 10º par hacia mis centros de la presión.
Pero también tengo a nivel del globus carotídeo, a nivel de la carótida, en el cuello, cuando la carótida se bifurca en interna y externa, ahí hay lo que se llama el globus carotídeo, que es donde se hace masaje, etcétera, etcétera, lo que verán después. Pero en este globus carotídeo, en esa bifurcación de la carótida, ahí vamos a tener otro sensor de la presión, otro varoreceptor, que igual va a llevar la información a través del nervio de Hering, rama del noveno par craneal, lleva su información hacia los centros de la presión. Entonces nosotros vamos a tener varoreceptores a nivel del callado aórtico y a nivel del globus carotídeo. Allí es donde se va a captar la presión. Y esa información, a través del décimo par y del noveno par, van a ir llevando su información hacia el centro de la presión. Y ese centro de la presión es lo que se denomina el núcleo del tracto solitario. Ahí llega la orden. Entonces nos pueden decir, oiga, la presión ha disminuido. La presión en los varoreceptores carotídeo y del callado aórtico está baja la presión. Entonces ese sensor lleva la información al núcleo del tracto solitario y le dicen, oiga, la presión está baja, ¿qué debo hacer? Entonces lo que yo voy a hacer es activar el área rostro-ventrolateral, que es el centro de la vía simpática, para que esta actividad simpática libere norepinefrina y haga que la presión suba. Ese es un arco reflejo. La presión bajó, los sensores lo captaron, llevan la información al núcleo del tracto solitario y la respuesta es, suba usted la presión. Lo opuesto es que la presión de repente subió. La información llega al núcleo del tracto solitario y dice, oiga, la presión ha subido. Bueno, activemos el núcleo ambiguo. ¿Y por qué el núcleo ambiguo? Porque ese es el centro de la vía parasimpática para que libere acetilcolina y la presión baja. El simpático sube la presión, el parasimpático lo baja. Pero ojo, el simpático es fuerte, el parasimpático no es tan fuerte. Si yo quiero que el parasimpático baje realmente la presión como quisiera, yo tengo que activar otro núcleo. Un núcleo que está en el área caudo-ventrolateral y que libera un mediador que se llama el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que lo que va a hacer es obligatoriamente frenar al simpático. Mientras no se frene al simpático, el parasimpático no puede igualarle al simpático en bajar la presión. O sea, si bien uno habla, el simpático y el parasimpático son opuestos, no tienen la misma fuerza. No basta con activar el parasimpático para que la presión baje. Necesito, ¿qué cosa? Tengo que inhibir al simpático. Entonces, eso es bien importante. De esa manera es que se controla, pues, precisamente la presión. Si bien didácticamente decimos el simpático hace algo y el parasimpático hace lo contrario, eso es didáctico, pero en realidad yo necesito, para tener un efecto de bajar la presión gracias a la vía parasimpática, tengo que inhibir obligatoriamente al simpático. Tengo que inhibir. Entonces vean ustedes que el estímulo simpático que hace en el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, mientras que el parasimpático hace lo contrario. Y por eso es que la presión sube por efecto simpático y baja por el efecto parasimpático. Entonces la norepinefrina, la actividad simpática, la actividad adrenérgica en el corazón, aumenta la fuerza contráctil, aumenta la frecuencia cardíaca, y eso es lo que hace que ese corazón trabaje y bombee con más fuerza y la presión sube. Entonces eso es un mecanismo adecuado y necesario. Pero si bien eso pasa en el corazón, la actividad simpática a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las arterias, lo que van a hacer es vasoconstricción para subir la presión, o si el caso es de que debe bajar la presión, la vasodilatación por efecto parasimpático. Entonces son dos fuerzas que van a estar ahí a ese nivel. Entonces a nivel de todo el cuerpo nosotros vamos a tener receptores para la noradrenalina o norepinefrina,
que son de dos tipos, los receptores alfa y los receptores beta. Estos receptores alfa son alfa 1, que son los que cierran las arterias, alfa 2, que no nos va a interesar por ahora desarrollarlo, y a nivel beta vamos a tener receptores beta 1, que sí nos interesa porque aumentan la frecuencia cardíaca, y receptores beta 2, que no son tan importantes, que tienen que ver con la parte respiratoria. De este esquema, donde actúa la norepinefrina, a mí me interesa que ustedes recuerden el receptor alfa 1 y el receptor beta 1. Son los dos que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque el alfa 1 hace de que el vaso se cierre y el beta 1 hace que el corazón aumente su contractilidad y aumente su frecuencia cardíaca. Lo otro se olvida. De esa manera, pues, la actividad adrenérgica lo que va a hacer es actuar a nivel del corazón en los receptores beta 1, va a actuar a nivel de los vasos sanguíneos a través de los receptores alfa, generando vasoconstricción, y hay un tercer efecto que hace la actividad adrenérgica, actuar sobre el riñón para que el riñón libere una sustancia que se llama renina. Entonces, vean ustedes, a través de estos receptores alfa y beta sube la presión. Pero la actividad adrenérgica también activa al sistema renina. Y entonces lo que vamos a hacer es ver la importancia del sistema renina-angiotensina en el control de la presión. Solo un par de detalles en relación a poder entender por qué la presión arterial varía mucho con el estado emocional. Si la persona tiene un estado emocional incrementado, puede, por un mecanismo externo, hacer que la presión suba, sí. Por eso es que el estado de ánimo hace que la presión pueda subir o pueda disminuir. No es el principal mecanismo está acá. Pero lo que les quiero decir es que hay cierta influencia, hay una influencia del estado emocional en la presión arterial, sí. Si bien el estado emocional no controla la presión, influye en que la presión puede incrementar o puede disminuir. Finalmente, así como hay unos vasoreceptores, hay unos quimiorreceptores, que son quimiorreceptores que están en relación al oxígeno y al CO2, que regulan secundariamente la presión. No es, digamos, lo más importante. Entonces, hemos visto que la actividad adrenérgica eleva la presión por efecto del corazón y de los vasos. También el efecto adrenérgico actúa sobre la renina. Y entonces lo que tenemos que ver es este sistema renina-angiotensina. Este sistema renina-angiotensina está a nivel de riñón, en lo que viene a ser el glomérulo, el aparato yuxtaglomerular. Acá hay una estructura muy importante. Acá yo voy a tener el glomérulo, que es un ovillo de capilares, producto de esta arteriola aferente que entra al ovillo, se capilariza y por acá sale como arteriola eferente. Pues a este nivel de la arteriola aferente, estas células se modifican y son las que van a producir renina. Como estas células están en contacto con el glomérulo, a esto se llaman células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares producen renina y la presión sube. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Esas son las células yuxtaglomerulares que están en contacto con el glomérulo y ellas son las que van a producir la renina para que la presión suba. ¿Cuándo se libera renina? Por tres mecanismos. El primer mecanismo, cuando la presión en la arteriola aferente entra con una presión baja en la arteriola aferente. Si la presión de ingreso en la aferente es baja, las células yuxtaglomerulares captan eso y dicen, ojo, la presión está baja, produzcamos renina para que suba la presión. Así es como funciona. Primer mecanismo para subir la presión baja en la arteriola. Otro mecanismo, a este nivel hay receptores beta 1. Cada vez que activamos el sistema adrenérgico, vamos a hacer de que se produzca renina, actividad simpática. Y finalmente, esto lo van a aprender en la parte de nefro,
Pues a nivel del tubo contorneado distal en su inicio hay unas células que se especializan en captar el sodio en el túbulo renal. Son sensores de sodio. A eso se llaman células de mácula densa. Esta mácula densa, si sensan que el sodio está bajo, hay que liberar renina para subir la presión. Sodio bajo en el túbulo, sinónimo de presión baja, hay que subir la presión. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. La renina se libera primero por la presión en la arteriola aferente. Ese es el principal mecanismo, la presión en la arteriola aferente. Segundo mecanismo secundario, la actividad adrenérgica simpática. Tercer mecanismo, el sodio en la mácula densa, en el inicio del túbulo contorneo distal. Entonces, la producción de renina, ¿qué hace? Que suba la presión. Por esos tres mecanismos se libera la renina, primero por efecto en la arteriola aferente, segundo por la actividad adrenérgica y tercero por la mácula densa. Entonces, muy importante, de los tres, el principal mecanismo viene a ser la presión en la arteriola aferente. El principal mecanismo para liberar renina es la presión en la arteriola aferente. Pues bien, entonces ya hemos visto estos mecanismos. ¿Qué pasa cuando se libera la renina? La renina sale del riñón y esa renina va a ir a través de la sangre y se va a encontrar con el angiotensinógeno. El angiotensinógeno, en presencia de renina, se transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 no funciona. En presencia de una enzima que se llama convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2. Este es el responsable de subir la presión. Renina transforma angiotensinógeno en angiotensina 1. En presencia de ECA vamos a tener la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a hacer que el corazón trabaje más, de que los vasos se cierren, va a hacer de que el riñón retenga sodio y agua y que secretemos aldosterona. De tal manera que esa angiotensina 2, a través de varios mecanismos, va a elevar la presión arterial. Esto se descubrió a fines del 50, de que logró encontrar esta enzima convertidora, que es la que transformaba angiotensina 1 en 2 y subía la presión. Y 20 años después, se encontró cómo bloquear esa enzima para que la presión no suba. Yo puedo bloquear la enzima convertidora y la presión ya no sube. Y eso es lo que se usa desde el punto de vista médico para bajar la presión. Entonces, el riñón produce su renina, la renina viaja y en la sangre transforma angiotensinógeno en angiotensina 1 y en presencia de la ECA tenemos angiotensina 2. Y ya la angiotensina 2 es la que va a actuar en sus receptores haciendo ¿qué cosa? De que la presión suba. ¿Cómo lo va a hacer? A través de estos mecanismos. Generando vasoconstricción, reabsorbiendo sodio y agua en el riñón, secretando aldosterona, estimulando la sed, activando el sistema simpático y aumentando la fuerza inotrópica del corazón. O sea, la angiotensina 2 actúa a todo este nivel y va a generar finalmente que la presión arterial suba. Entonces, este sistema renina-angiotensina es producto de la angiotensina 2, que es el elemento más importante que va a hacer a nivel del corazón que el corazón trabaje más, que los vasos se cierren, que se retenga agua de tal forma que el volumen sanguíneo suba, activamos el sistema simpático y también podemos secretar aldosterona. Consecuencia de eso es que nosotros vamos a tener toda una serie de respuestas en la hemodinámica del paciente. Y las respuestas van a tener acá.
La vasoconstricción hace que los vasos se cierren, resistencia vascular incrementada. La reabsorción de sodio, la aldosterona y tomar más agua hace que el volumen de sangre suba. La actividad adrenérgica cierra los vasos. Estoy aumentando el volumen de sangre, estoy cerrando los vasos y finalmente hago que el motor trabaje con más fuerza. Consecuencia, la presión sube. Incremento el volumen dentro de la arteria, cierro las arterias, más presión, y encima hago que el motor trabaje más. Todo eso hace la angiotensina 2 y condiciona finalmente que la presión suba. Por eso es que la angiotensina 2 es un potente elemento que regula la presión arterial y la puede incrementar. Vayamos a ver el sistema de las quininas o de las bradiquininas. Esto de las quininas o bradiquininas es un mecanismo más que todo a nivel molecular. Lo que va a suceder es que la bradiquinina actúa sobre el endotelio de la célula y lo que va a hacer es que la arteria se abra. Eso es lo que hace la bradiquinina. La bradiquinina es un poderoso vasodilatador. La bradiquinina es un poderoso vasodilatador. Pero ¿qué sucede con esa bradiquinina? La enzima convertidora, la ECA, la destruye. Y si destruyo la bradiquinina, el vaso se cierra. Eso es lo que hace finalmente la ECA. La enzima convertidora, la misma que transforma angiotensina 1 en 2, esa ECA destruye a este poderoso vasodilatador. Y si el vaso ya no está abierto, el vaso se va a cerrar y sube la presión. De tal forma que cuando uno analiza y ve este cuadro, angiotensinógeno, angiotensina 1 por la retina, angiotensina 1 a 2 por la ECA, y ya tengo la angiotensina 2, que es un poderoso vasoconstrictor, hace que el corazón trabaje más, hace que la presión suba, pero por otro lado, esa misma enzima convertidora va a destruir a esta bradiquinina, que es un vasodilatador. Conclusión, la ECA sube la presión fundamentalmente por este mecanismo, pero secundariamente por destruir la bradiquinina. Al destruir la bradiquinina, disminuye la vasodilatación y por eso es muy importante. La ECA, la enzima convertidora, sube la presión fundamentalmente por angiotensina 2, sí, pero hay un efecto de destruir o inactivar a la bradiquinina. ¿Estamos? Entonces, eso es en relación a lo de las bradiquininas. La ECA eleva la presión por dos mecanismos. Al transformar angiotensina 1 en 2, ese es el más importante. Y el segundo mecanismo, por inactivar a la bradiquinina. Entonces, la angiotensina 2 es muy importante, sí, porque es el que finalmente va a elevar la presión a través de los mecanismos que hemos visto. La ECA, ¿qué hace? Transforma angiotensina 1 en 2. Pero ahí no queda solamente el efecto de la ECA. La ECA lo que puede hacer es inactivar a la bradiquinina, y la bradiquinina es un poderoso vasodilatador. Bien, entonces ya hemos visto tres mecanismos que están regulando la presión. Finalmente falta el de los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos es un sistema relativamente nuevo que controla la presión arterial. ¿En qué consiste esto de los péptidos natriuréticos? Lo que hacían antiguamente era administrar sustancias obtenidas de la aurícula en perros y observaban que el perro empezaba a orinar. Entonces dijeron, debe haber algo en la aurícula que hace que los perros orinen. Entonces llamaron en un primer momento un factor natriurético, porque hace que los perros orinen. Factor natriurético. Pero después se dieron cuenta que este factor natriurético químicamente es proteína. A eso se llamó péptidos natriuréticos. Y ese péptido natriurético inicialmente se encontraba en la aurícula. Entonces se llamó péptido natriurético auricular. Después encontraron otro péptido natriurético, pero en el
cerebro, y le llamaron B. Después encontraron un tercero en los vasos sanguíneos que se llama C. Estos péptidos natriuréticos, el A, el B o el C, si bien en un primer momento le encontraron en la aurícula, en el cerebro y en las arterias, ahora se sabe que está en todos sitios. Pero el nombre ya no cambia. El nombre ya no cambia. Hay un péptido natriurético auricular que se produce en la aurícula, pero también en el cerebro. Hay un péptido natriurético cerebral de 32 aminoácidos, no de 28, que se produce ¿en dónde? En el cerebro, pero también en la aurícula. Los nombres quedaron porque así es la historia. Esto no se puede cambiar. Estos péptidos natriuréticos, sea el A o el B, se producen en la aurícula. ¿Y qué van a generar? Lo que van a generar es natriuresis. ¿Qué significa natriuresis? Que va a empezar el sujeto a orinar. Y si yo orino, boto agua. Y si boto agua, mi volumen sanguíneo disminuye y mi presión disminuye. Así es como funcionan estos péptidos natriuréticos. Entonces pónganse que la aurícula se llena con mucha sangre. O sea, el retorno venoso en la aurícula se incrementa. ¿Qué va a pasar con esa aurícula? La aurícula se ve más grande, se distiende. Entonces, cuando esa aurícula se distiende, inmediatamente lo que va a hacer es producir los péptidos natriuréticos, tanto el auricular como el cerebral. Eso no interesa el nombre de auricular o cerebral, porque ambos sabemos que se producen en la aurícula. Oiga, pues se llamó cerebral, porque lo encontraron en el cerebro, ahora sabemos que también se produce en la aurícula. ¿Qué hace estos péptidos natriuréticos? Pues el péptido natriurético lo que va a hacer es actuar en el cerebro, y lo primero que va a hacer es que la persona ya no tome tanta agua. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que precisamente si la persona sigue tomando agua, el volumen sanguíneo sube y las aurículas van a estar más congestionadas. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Entonces, los péptidos van a actuar a nivel del cerebro, disminuyendo el deseo por el agua, el deseo por el sodio, y también va a tener un efecto sobre la actividad simpática, para que la actividad simpática disminuya y secundariamente la presión arterial disminuye. Pero estos péptidos natriuréticos también actúan a nivel del riñón. A nivel del riñón, ¿qué es lo que vamos a generar? Lo que dice su nombre, natriuresis. Voy a hacer que yo bote agua, mi filtrado glomerular, mi excreción de sodio, mi volumen urinario crece. Producto de este péptido producido en la aurícula, actúa fundamentalmente en el riñón, haciendo de que yo orine bastante, que bote sodio, que bote agua. ¿Para qué? Para que mi volumen sanguíneo disminuya. Y si disminuye mi volumen sanguíneo, mi retorno venoso incrementado se normalice y mi aurícula vuelva a su tamaño normal. Entonces, esto es cómo funcionan estos péptidos natriuréticos, haciendo de que yo orine. Pero secundariamente vean que disminuye la renina, y la renina baja la presión. Entonces, estos péptidos natriuréticos no solamente actúan en el volumen, actúan a través de renina, y no solamente allí, actúan a nivel de los vasos sanguíneos, generando vasodilatación. Entonces los vasos se dilatan, y si los vasos se dilatan, ¿qué pasa con la presión? La presión disminuye. Entonces vean, los péptidos natriuréticos controlan la presión, sí. Su principal mecanismo, natriuresis. Hago que el sujeto orine bastante para que el volumen sanguíneo disminuya y mi presión baje. Secundariamente, ¿qué más hacen los péptidos natriuréticos? Abren los vasos para que la presión baje. Disminuyo la actividad adrenérgica para que la presión baje. Disminuyo la renina para que la presión baje. Pero fundamentalmente su mecanismo es natriuresis. ¿Por qué se activó el péptido natriurético? Porque la aurícula está con mucho volumen sanguíneo. Que eso es lo que sucede cuando al paciente le sube la presión. Las aurículas se distienden, se congestionan. Su mecanismo de defensa es los péptidos natriuréticos. Y de esa manera logramos, ¿qué cosa? Que el volumen sanguíneo disminuya para que la aurícula vuelva a su tamaño normal. En este sistema, indirectamente estamos haciendo el control de la presión arterial a través del efecto de natriuresis. Entonces vean ustedes que estos 4 sistemas que hemos visto
este último, el de la sobredistensión auricular, es relativamente nuevo. Pero sin embargo, ya ustedes tienen que conocer, porque algunos libros ya no lo ponen, pero esto es parte ya de lo que se conoce del efecto. Los clásicos 3 mecanismos, sistema nervioso, sistema renina-angiotensina y de las quininas, ahora se complementan con estos péptidos natriuréticos, que si bien su efecto más importante es la natriuresis, de ahí su nombre, secundariamente disminuyo renina, genero vasodilatación y disminuyo la actividad adrenal. Entonces los péptidos natriuréticos van a cumplir ese tipo de función. Ahora, estos péptidos natriuréticos básicamente van a generar estos 4 mecanismos, pero ojo, el más importante es la natriuresis. Estos son otros que tienen que ver con la presión, pero el más importante sigue siendo la natriuresis. Ojo con eso es importante. Delegado, yo manejo mucho con efectos, pero de esta manera yo digo que les voy a traer esos cuadros escritos ya, pero no puedo avanzar, pues. Esto es desesperante. Esto da una lentitud. Entonces, ojo, los péptidos natriuréticos regulan la presión arterial, sí lo regulan, pero fundamentalmente, no se olviden, pueden tener varios mecanismos. El más importante es el de la natriuresis. Disminuye renina, disminuye actividad simpática, genera vasodilatación, perfecto, pero ese sigue siendo el más importante. ¿Estamos? A ver, Calvario otra vez. Entonces ya ustedes ven que tenemos el sistema nervioso, como controla la presión, bajo una forma de un arco reflejo, el sistema renina-angiotensina a través de la ECA, angiotensina 1 en 2, las quininas, que son poderosos vasodilatadores, pero que son inactivados por la misma ECA, y finalmente los péptidos natriuréticos, que su efecto es fundamentalmente a nivel renal, el más importante. Pues bien, estos mecanismos van a regular la presión de 3 maneras. En forma rápida, pero con la forma rápida está a cargo de estos mecanismos los vasoreceptores, que ya saben, los quimiorreceptores, que no son muy importantes, y la respuesta isquémica. Cuando hay isquemia en el sistema nervioso central, se genera una respuesta sobre la presión. Esos son mecanismos rápidos. Eso es una cuestión que funciona en cuestión de segundos. Si ustedes están acostados y se levantan bruscamente, la presión tiene que regularse rápidamente. Y para eso funcionan estos mecanismos reflejos. Vasoreceptores es más importante, quimiorreceptores muy secundarios, y en casos de la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Entonces, eso es lo que puede generar variaciones en la presión arterial en forma rápida, en cuestión de segundos. Si bien hay este mecanismo que es rápido e inmediato, existen otros que van a tener más bien un control de la presión, que ya no son cuando, por ejemplo, yo me levanto bruscamente, en donde yo necesito que rápidamente mi presión se regule. Entonces voy a tener un segundo mecanismo que tiene que ver con el control intermedio. Esto ya dura más, participa un poco más lento que el anterior. Y lógicamente no va a ser una respuesta rápida que también desaparece rápida. Esto empieza entre 5 a 30 minutos, pero esto puede durar horas. Que se mantenga. En cambio, el que es rápido se presenta rápido, pero también cae rápido. Cuestión de segundos. En cambio, son estos los mecanismos que van a hacer que se perpetúe. Y ahí donde tenemos el sistema renina-angiotensina. Tenemos la relajación de la vasculatura, los vasos se relajan por el efecto del estrés, y el movimiento de líquidos a través de la pared del vaso. Esos son mecanismos intermedios. Y finalmente, los mecanismos a largo plazo. Acá, si bien participa el sistema renina-angiotensina, también lo hace activando el sistema de la aldosterona. O sea, acá lo que va a suceder ya son cambios en el largo plazo para que la presión se mantenga, pues, en forma sostenida por mucho tiempo. Entonces, estos mecanismos funcionan de 3 maneras: en forma rápida, en forma intermedia
y a largo plazo. Pues bien, vamos a ver. Lo que no se deben olvidar de la clase, al menos. Estos 4 conceptos, porque son los mecanismos que finalmente